Una noticia que sacude al mundo después de haber informado temprano hoy Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, su positivo de coronavirus. Hace minutos nada más fue trasladado al Hospital Militar de Maryland, uno de nuestros ángulos en ese momento, en vivo, la Casa Blanca en Washington, en vivo, el lugar donde luego de tener fiebre y otros síntomas que estaremos contando aquí, Donald Trump por esa razón está internado en este momento. Una maniobra del destino para abrir Televisión Pública Noticias. Que tengan muy buenas noches, compañeras. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En minutos más, junto a Yelena Oliva, estaremos analizando todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, puntualmente con el presidente. Dicen que por una cuestión de precaución terminan internándolo, pero en minutos más, como dijiste vos, estas paradojas del destino, una persona que prácticamente no creía en el coronavirus, hoy tiene que ser internado. Y atención, porque un dato importante también tiene que ver con la edad del presidente Trump y también con el peso que está teniendo. Se habla también de su marcado peso, que eso también influye en una persona de riesgo. Hay mucha información al respecto, vamos a analizarlo, incluso también con el doctor Perrone, paso a paso la información que viene llegando desde Estados Unidos. Así nos metemos en tema. De no creerlo tan importante a sufrirlo como motivo de su internación. Esa es la explicación, es el trazo grueso del análisis. Es lo que ha pasado desde bien temprano hoy, desde que supimos que nada menos que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, uno de los mandatarios, uno de los jefes de estados que en el planeta en algún momento más subestimaron o que más relativizaron la pandemia. Hoy internado, allí donde estamos viendo, el Hospital Militar de Maryland. Y aquí nosotros con Yelena Oliva para que nos empiece a contar, a informar, a contar incluso los alcances. Estamos hablando de Estados Unidos a un mes y un día de las elecciones presidenciales, Helen. Así es, Ariel, porque, digamos, a un mes de las elecciones presidenciales, un caso como este, una confirmación de COVID positivo en un presidente, uno de los presidentes más importantes del mundo, no solamente afecta a la atención que tenemos que prestar a la salud de un presidente, sino también que es un hecho político en sí mismo, porque puede repercutir en ese escenario electoral y en ese resultado que tengamos el 3 de noviembre. En minutos, el doctor Perrone va a contar algo que no es exageración, ¿eh? La prensa en el mundo quisiera saber. Va a contar razones que se le han detectado y va a contar, obviamente, desde su conocimiento qué es lo que puede pasar con esos síntomas. Con Ayelén nos interesa hablar desde lo político, desde la mirada, desde lo internacional, desde cómo se ha pronunciado en Estados Unidos hasta incluso Joe Biden. A ver, Ayelén, a esta hora es difícil imaginar cómo seguirá Trump, pero ¿qué tipos de escenarios se abren? Bueno, importante resaltar que estamos hablando de una internación. Esto pasó, nos enteramos ayer del caso en la madrugada y ya estamos hablando de una internación, lo cual incluso si lo comparamos con el caso del premier británico Boris Johnson, es mucho más vertiginoso y mucho más acelerado estos pasos, ¿no? Pero vamos al escenario, porque la pregunta que nos hacíamos hoy muchos de los analistas es, bueno, ¿cómo impactará esto en términos políticos? Los resultados o las conclusiones de esto no lo sabemos, por supuesto iremos viendo con el correr de los días, pero uno de los datos centrales es si esto favorece o perjudica a la imagen del presidente de los Estados Unidos en la campaña electoral. Bueno, si ahí tomamos dos casos que son similares, el caso de Boris Johnson y el caso de Jair Bolsonaro, digo similares porque eran dos mandatarios que no le dieron mucha entidad al virus y que sin embargo se vieron afectados por él. Bueno, tomando las encuestas en tema de imagen positiva en cada uno de estos candidatos, previo a su detección del virus y posterior, ambos crecieron en imagen. ¿Por qué? Básicamente porque el virus humaniza, ¿no? Humaniza a los presidentes, humaniza, podemos decir, victimiza también y los pone en una situación de mucha vulnerabilidad que podría ser tomado como algo negativo, pero en estos casos puede ser algo de generar cierto acercamiento con el electorado, ¿no? Ahora, también, si salen bien de esta internación o del coronavirus en general, lo que genera también es una lectura política muy fuerte que es, bueno, son fuertes, pudieron hacer frente al coronavirus, pudieron hacer frente a un virus mortal, ¿cómo no van a hacer frente a
una contienda electoral, Claro. por ejemplo. Sí, fueron distintas los enfoques, las consecuencias para Boris Johnson, primer ministro británico, y para Jair Bolsonaro. Ellos dos y Trump, quizás los tres jefes de Estado que más relativizaron la pandemia, ¿no? Habría dos maneras de entenderlo esto. Uno, con el simbolismo literario, digamos, ¿no? De que es un virus inteligente que ataca al que descree de él. Y otro, la realidad, simplemente, que nadie está inmune, que nadie puede andar por la vida creyendo que él no se va a contagiar. Estas imágenes son de hace rato nada más, porque bien lo sabés, ¿no? Nos desayunaste con la noticia del positivo y minutos antes de comenzar el noticiero nos traías esta novedad, la internación. Ahí lo estaban trasladando al hospital militar Walter Reed, un hospital que queda en Maryland, unos 30 minutos de Washington, donde se lo vio salir caminando, hizo un pulgar arriba para la prensa, tratando de mostrar que estaba bien, que simplemente lo hacían por una medida de precaución y de prevención para que esto no se agrave. Se pronunció su rival en las elecciones, su rival en los comicios que se van a desarrollar el 3 de noviembre. Después veremos cómo y hasta incluso vos nos contarás algo al respecto. Lo vamos a leer directamente en castellano, está escrito en inglés obviamente. Esto no puede ser un momento partidario, digamos. Este debe ser un momento americano, tenemos que estar todos juntos como nación. Es lo que escribió Joe Biden. ¿Qué tiempos? Obviamente no sabemos los tiempos de internación, pero ¿qué tiempos se maneja en la previa de un acto electoral? Vos sabés, Ariel, que se comentaba mucho la actitud que había tenido Donald Trump en las elecciones del 2016, cuando a Hillary Clinton se la vio trastabillar, que casi se desmaya en una situación que se había dudado acerca del estado de salud de la candidata, que él se burló de esa situación. Y bueno, lo que estaban diciendo es claramente desde ahora de los candidatos demócratas no vamos a tomar esa posición que tomó Trump durante la contienda electoral del 2016, donde hubo una especie de burla a esa fragilidad también en materia de salud que había tenido un candidato. Por eso salieron los principales, también salió Kamala Harris, candidata a vicepresidenta del Partido Demócrata, Bernie Sanders, distintos líderes del partido opositor a expresar su apoyo y a expresar la voluntad de recuperación en la salud del presidente de los Estados Unidos. Y en la salud, de no recuperarse, ¿está claro qué es lo que sucede con su candidatura? Quizá nos estemos apurando, pero estoy seguro que esto se está planteando en Estados Unidos, en cada área política de Estados Unidos. Hasta incluso deben estar fijándose si hay algún antecedente que diga qué es lo que hay que hacer en este aspecto, ¿no? Bueno, ahí aparece la famosa enmienda 25, que es lo que regula qué pasa cuando un presidente está inhabilitado o queda inhabilitado para gobernar. Bueno, en ese caso es importante decir que en el caso que pase en el 3 de noviembre y sea reelecto Trump, en ese caso, si no por algún motivo no pudiera asumir el presidente un nuevo mandato, asumiría Mike Pence. Pero ahora, ¿qué pasa si le sucede antes del 3 de noviembre algo? Bueno, en ese caso deberían nominar a un nuevo candidato. Esto queda en las manos del Partido Republicano y, por supuesto, esto no hay antecedentes en la historia, lo cual estamos ante un escenario nuevo que habría que ver cómo se dan los tiempos, si hay una postergación de la fecha electoral o no. Pero bueno, falta tiempo, sería adelantarnos mucho en ese escenario, pero está bien ir alertando cuáles son los posibles caminos. Por lo pronto nos vas a ir contando minuto a minuto lo que se sepa, lo que empieza a surgir de Estados Unidos. Antes de pasar con Gaby y el doctor, vamos a leer la carta que le envió hace minutos nada más Alberto Fernández directamente a Donald Trump. Con particular pesar, he tomado noticia de que usted y su esposa Melania, claro, ambos han sido afectados por el COVID-19. Le escribo para desearle a ambos una pronta y feliz recuperación. La magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados y extiende su peligrosidad de modo amplio. Bueno, en la entrelínea se puede leer justamente, ¿no? Acá nadie está inmune a este virus. Todas y todos estamos amenazados y por eso deben profundizarse los cuidados. Así lo entienden nuestras comunidades que enfrentan esta tragedia con entereza y responsabilidad, expresándole mi solidaridad en este desafiante momento y uniéndome a los sentimientos de todo el pueblo de los Estados Unidos. Le reitero los deseos en pos de la superación de esta difícil situación. La firma del presidente de la Nación Argentina. Un ratito seguimos, Ayelén. Ahora Gaby. Y ahora con el doctor Sergio Perrone vamos a analizar
el otro lado de esta noticia, una noticia que ha impactado a muchos, probablemente al mundo, lo que está pasando con Donald Trump, pero ¿cómo puede impactar el COVID-19 en la salud de una persona de 74 años? Y el riesgo es elevado. ¿Sí? En una comunicación con un colega que trabaja en el hospital, a los cuales le informaron el detalle de qué es lo que pasaba, antes de enviarlo le informan los detalles. Había tenido 38 grados de temperatura, había llegado a 38 grados de temperatura, estaba con tos, había pasado una mala noche y además tenía algo de falta de aire ante un esfuerzo relativamente mínimo como es hablar. Notaron eso y dijeron, bueno, me parece que es conveniente internarlo, hospitalizarlo. Le habían dado un tratamiento para bajar la temperatura, como es normal, y recibió un tratamiento con anticuerpos seleccionados aparentemente de plasma. La verdad es que el riesgo para una persona de la edad de Trump, del sobrepeso, otro de los detalles que están hablando muchos en este momento. Me habían dicho que había aumentado durante la presidencia unos 10 kilogramos. Es difícil, el sobrepeso es un problema porque una de las terapéuticas que ha demostrado cierta efectividad para manejar la falta de aire en los pacientes con COVID es pronarlos, es ponerlos panza para abajo. Y se imagina que si es gordito, claro, la panza le impide la ventilación de las bases un poco. En vez de beneficiarlo, puede perjudicarlo y eso tampoco es bueno. O sea que esperemos que sea algo leve, no creo que sea tan leve como le tocó a Bolsonaro, pero que sea algo leve y que se pueda recuperar, ¿no? Por supuesto que seguiremos hablando de este tema, el tema que impacta a muchos en este momento porque, como lo decíamos, fue uno de los que más ha cuestionado toda la situación del COVID-19 y ahora Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está internado. Seguimos con Diana.